Bienvenidos todos a la celebración de la Eucaristía en este sexto domingo de la novena Navidad. Celebramos hoy la fiesta de San Antonio Abad, por eso que la liturgia es de San Antonio. Y quisiera recomendarles de un modo especial una intención en esta Eucaristía por ese caso de ese muchachito que cayó en un pozo y por su familia. Es un caso muy doloroso y muy triste. Tengámoslo muy presente. Antes de celebrar la Eucaristía, pidamos al Señor perdón por nuestros pecados. Tú, misericordioso y compasivo, Señor, ten piedad. Tú que cargaste con el pecado de todos, Cristo, ten piedad. Tú que a todos nos perdonas, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor y Dios nuestro, que llamaste al desierto a San Antonio Abad para que te sirviera con una vida santa, concédenos por su intercesión que sepamos negarnos a nosotros mismos para amarte a ti siempre y sobre todas las cosas, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que por ser Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. A pesar de haber visto mis obras, 40 años. Por eso me indigné contra aquella generación y dije: siempre tienen el corazón extraviado y no reconocieron mis caminos. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Atención, hermanos, que ninguno de vosotros tenga un corazón vago e incrédulo, que lo lleve a desertar de Dios mío. Animaos, por el contrario, los unos a los otros cada día, mientras dure este hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca
esta tarde hay tres temas que me gustaría tocar. El primero es referente al santo que nos presenta hoy la liturgia, San Antonio Abad. Yo sé que aquí celebraron la fiesta de San Antonio el domingo, pero la liturgia no lo presenta hoy. Aquel hombre que heredó una gran fortuna de sus padres, que llegó a la iglesia y leía en el Evangelio que dice: si quieres ser perfecto, vete, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Y él lo tomó como dicho para sí mismo. Y volvió a su casa y lo vendió. Tenía grandes posesiones allá a las orillas del Nilo. Se quedó con algo para cuidar a su hermana. Y al día siguiente volvió a la iglesia y escuchó que leía: no te preocupes del día de mañana. Y dijo: esto va dicho para mí. Fue a su casa y vendió todo. Y se puso a trabajar como un jornalero y vivía una vida de trabajo y de oración. Ese fue el gran San Antonio Abad. Ese es el primer tema. Es un santo muy querido. El segundo tema es este pasaje del Evangelio. San Marcos nos relata hoy cómo Jesús, después de curar a un leproso, le mandó a presentarse al sacerdote en el templo. El leproso se acercó y le dijo: si quieres puedes curarme. Y él le dijo: ven, y lo curó. Pero aquí hay dos partes. Lo cura físicamente al tocarlo, cosa que estaba prohibida, tocar a los leprosos, y lo manda al templo para que lo legalice, para que se reintegre en la sociedad, porque los leprosos tenían que estar excluidos de la sociedad. Por eso que es la gran lección, el curarlo físicamente y el reintegrarlo como persona en la vida social. Eso para nosotros es una gran lección, enseñándonos a acoger a los excluidos por cualquier motivo de la sociedad, a no rechazar a las personas por lo que tengan o por lo que parezcan, sino saber acoger a las personas por su dignidad como personas. Ese es el segundo tema. Y ahora vamos con el nuestro, la Beata. Ayer dejábamos a la Beata ya con velo negro en el coro. Recuerden que terminamos ahí. Había sido su vida tan llamativa que el arzobispo Monseñor Martín López de Ontiveros le concedió el velo negro y la reintegró en la comunidad de hermanas de coro. Al presente, hoy nos llama la atención aquella distinción que vi que existía entre monjas de velo blanco y monjas de velo negro, entre hermanas de coro y hermanas de obediencia. Estábamos en el siglo XVII. Hoy eso ya no existe. Esa distinción en las comunidades desde el Concilio Vaticano II no existe ninguna, ni orden ni congregación religiosa. Todas las religiosas son parte de una comunidad, sin velo blanco, sin velo negro. Las novicias las suelen tener con velo blanco todavía, como diciendo, no son profesas. Bien. Este acontecimiento del velo negro es para nosotros motivo de reflexión. Merece de nuestra parte una especial atención, pues el
el acontecimiento nos manifiesta la categoría y el alto grado de espiritualidad que vivía y manifestaba Sor Josefa de Santa Inés. Una compañera, Sor Ana María de San Agustín, que fue admitida en el monasterio, en este monasterio, para cubrir la vacante que dejaba la Beata Inés al ser pasada de hermana lega a hermana de coro, dice: como no sabía leer ni sabía escribir, el señor arzobispo le conmutó la obligación del oficio divino por la recitación de 104 Padres Nuestros. El Padre Nuestro lo recitaba y le pedían que cuando fuese al coro que hiciese oración mental. También nos informa esa misma hermana, Sor Ana María de San Agustín, que al poco tiempo de ser elevada a hermana de coro, estando en la huerta, se le apareció el Señor y le dijo: Inés, ¿por qué no vas al coro? Y ella le contestó al Señor: si no sé rezar, si no sé leer el oficio, ¿por qué voy a ir? Y dice que el Señor la cogió de la mano, la llevó al coro y comenzó a rezar y a cantar en latín de un modo tan maravilloso que se extrañaron todos. Las monjas se quedaron asustadas hasta que ella les explicó la visión que había tenido con el Señor y que la llevó al coro diciéndole: vete allá. Y la admiración fue mucho mayor cuando se dieron cuenta de que ella no tenía por delante al rezar el breviario, que es el libro del oficio. Tenía un libro pequeño con el oficio largo y sobre todo tenía delante una imagen de Cristo elección que se conoce, y ustedes la conocen con el nombre de Redonet. Mirando esa imagen, la hermana Josefa de Santa Inés rezaba y cantaba el latín perfectamente. Mientras estaba en el coro, lo hacía mejor que ninguna. Cuando salía del coro, ya no sabía leer. Solamente dice que conocía una letra, la redonda, la O. Este acontecimiento maravilloso lo relatan todas las biografías de la Beata, siendo fieles a los testimonios de las hermanas que lo presenciaron. Es un acontecimiento especial, como esa mujer que no había ido al instituto ni a la universidad, ni tenía ninguna licenciatura, hablaba perfectamente el castellano en aquel entonces y el latín, en el coro, fuera del coro. La comunidad de las Agustinas Descalzas, al tener en el coro, rezando y cantando maravillosamente a Sor Josefa, se ve invadida de un ambiente espiritual nuevo y saludable. Al ser testigos de acontecimientos tan extraordinarios, quedaban maravilladas. Con frecuencia la veían absorta, elevada sobre el suelo. Y eso sucedió todos los días, mientras la Beata estaba en el coro, hasta el final de sus días, el año 1696. Realmente es una gran lección para todos nosotros. Nos encontramos ante una manifestación extraordinaria de la gracia divina. La gracia que
físicamente, intelectualmente, aparecía una cosa, pero realmente era una mujer maravillosa, porque la gracia del Señor la tenía transformada por dentro. Y esos acontecimientos de saber leer el castellano, que no lo conocía, de saber leer el latín mejor que las monjas, que no lo había entendido ni estudiado nunca, manifestaban lo que realmente era. Por eso que debemos de ver nosotros en las personas lo que realmente son. La beata manifestó una vivencia, una espiritualidad extraordinaria. Por eso llegó a ser lo que es. Vamos a dejarla en el coro. Después de ese acontecimiento, quedó no solo integrada la beata en la comunidad, sino siendo el centro de estímulo y admiración de todas las hermanas. La que entró como una sirvienta, digamos así, de la comunidad, viene a ser el timón, la orientación, el aliciente de toda la vida de comunidad. Dejemos a la beata en el coro, rezando ante el redonete. Sobre el redonel quisiera una precisión. Es extraordinario cómo esa imagen del Cristo no se quemó durante la guerra del 36 aquí, cuando quemaron todas las cosas. Y sabemos, por la historia, que el año 1952, siendo párroco de Benigani, don Ismael Rosens, fue trasladada esa imagen a la parroquia, a la iglesia parroquial. Creo que todavía estará por ahí, no lo sé. En mis tiempos estaba. Y es otro caso que llama la atención, cómo esa imagen se pudo salvar de la quema del año 1936. Dejémoslo todo en manos de la beata. Mañana continuaremos con ella. Buenas noches. Sabiendo que Dios ha sellado con nosotros una alianza de amor y que tenemos un sumo sacerdote que intercede ante Él por nosotros, oremos diciendo: escúchanos, Señor. Para que la Iglesia sea incansable en la proclamación del Evangelio y muestre a todos los caminos de la salvación, oremos. Para que Jesús Rey conceda la verdad, la justicia y la paz a
Del mismo modo, acabada la cena con el Padre y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por nosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Señor, haz que alimentados provechosamente con tus sacramentos, superemos las asechanzas del enemigo, como concediste a San Antonio obtener admirables victorias sobre el poder de las tinieblas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Que San Antonio y la Beata Inés les concedan una noche feliz. Podemos ir. Amén. Ruega por nosotros, Beata Josefa Inés. Oremos. Bienaventurada Madre Josefa de Santa Inés, que atenta al precepto del divino legislador cuando nos dijo: sed prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Lo cumplisteis tan a la perfección que el candor y la prudente inocencia llegaron a ser vuestras más distintivas cualidades. Pedid al Señor que cubra con el hermoso ropaje de vuestra sencillez la fealdad de nuestra malicia, para que, revestidos de la gracia divina y limpios de corazón, podamos ver un día a Dios a vuestro lado en las eternas moradas del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor, bendigamos al Señor.